pueblo está indiferente, como si no te esperara, envuelto en cosas del mundo, como si no fuera nada. Le preguntas qué pasa y dicen que esto no es nada. Olvidan que vienes pronto, Jesús, por una iglesia santa. Señor, restaura a aquellos que no siguen tu palabra. Aclara sus mentes, fortalece su esperanza. Pero hay un pueblo santo imitando tus pisadas, que ora día y noche, Jesús, esperando tu llegada. Prepárate, iglesia, que el tiempo se acaba. No sigas perdiendo tiempo, vive hoy su palabra. Prepárate, iglesia, que el tiempo se acaba. Sé fiel a Jesucristo y vida eterna obtendrás. Buenos días, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con unas palabras de vida. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos nuevamente frente a esta plataforma, a esta transmisión, convirtiéndonos en un canal de esperanzas, en un canal de bendición. A Dios le damos todas gracias, a Dios le damos toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Glorias a Dios, a Él lo glorificamos y les honramos en esta mañana. Y Dios bendiga la vida de todos los que se van ahí conectándose en esta mañana. Dios bendiga la vida de María Isabel Garve, Abreu Garve. Dios bendiga la vida del pastor Juan Sánchez. Dios bendiga la vida de mi hermano Cristian Sánchez. Dios bendiga la vida del señor Eustaquio Cortés, de Gilberto García. Dios bendiga la vida de Marisa Peralta. Dios bendiga la vida de Berkis. Dios bendiga la vida de todos los que se den cita en esta mañana para escuchar palabras de vida, palabras de Dios. Así que en esta mañana, pues vamos nosotros a exhortar la palabra bajo el tema el gran día. Y esto surge una pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana acerca de ese gran día. Y es importante que nosotros entendemos si nosotros estamos preparados para ese gran día. Ese gran día que muchos lo tienen como que prácticamente se burlan cuando nosotros hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte, hermanos y amigos, en esta mañana que Cristo viene. Cristo viene pronto y es eminente la venida de Cristo. Y muy pronto nosotros vamos a ver esa manifestación que estoy seguro que es la manifestación más grande que va a haber en la humanidad, porque todo ojo le verá cuando Él venga en su gloria. Así que, hermanos, en esta mañana te pregunto, ¿está preparados, hermanos, para ese gran día?
para el día que el Señor viene por su iglesia, por aquellos que se han mantenido firmes hacia nuestro Padre Celestial. Una pregunta que yo te hago en esta mañana, hermanos y amigos: si estás preparado tú para ese gran día, ¿anhela tú el gran día del Señor? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos debiéramos hacer, si nosotros estamos listos para cuando nuestro Padre Celestial se manifieste en ese gran día. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que volvería. Y es interesante que hay unas promesas, y esa promesa es Cristo. Cristo viene, y viene por todos aquellos que han creído, todos aquellos que se han mantenido fieles a sus palabras, todo aquello que se mantiene fieles a hacer la cual es la buena voluntad de Dios. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículos 1 en adelante, y vamos a estar parafraseando en algunos textos bíblicos, porque estamos hablando el día de hoy acerca de ese gran día. Un gran día, ese gran día que Cristo viene por todos aquellos que han creído. Así que vamos a darle lecturas a la palabra de Dios en esta mañana, y oremos para que sea nuestro Padre Celestial hablándoles a cada uno de nosotros en esta mañana, que podemos ser entendidos de sus palabras y que podemos ser hacedores de ellas, y que comencemos a caminar bajo sus estatutos y bajo sus decretos, porque el evangelio debe ser anunciado a todas las criaturas, al mundo entero. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigan al arrepentimiento. Así que la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios en Juan 14:1 lo siguiente: no se turben vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dijo Tomás al Señor: no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Una pregunta. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociere, también a mi Padre conociere, y desde ahora conoce y le ve y le ha haber visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y no basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Otra pregunta: ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Otra pregunta: ¿no cree que yo soy el Padre y el Padre es en mí? Otra pregunta: la palabra que yo os hablo no las hablo yo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace la obra. Dice: créeme que yo voy al Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por la misma obra. De cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Santo, santo eres, Señor. Y así que vamos hoy a estar exponiendo la palabra bajo el tema el gran día. Y una pregunta que debemos hacernos nosotros ahora, a donde nosotros nos encontramos: ¿estoy yo preparado para ese gran día? ¿Estoy yo preparado? Porque a la verdad Cristo viene. Y nosotros podemos ver que muchos han anunciado de la venida de Cristo. El mismo profeta Isaías, que fue el primer profeta que anunció la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, el primer profeta que la anunció fue el profeta Isaías en el año 765. Anunció Isaías la venida de Cristo. Pero Isaías más adelante nos cuenta a nosotros en el capítulo 53, fue como si Isaías hubiera vivido, hubiera estado presente, porque Isaías pues nos narra a nosotros, escuchen esto, Isaías nos narra a nosotros la compasión de Cristo, cómo ibas a padecer el Mesías. Escuchen esto bien, Isaías. Y es interesante que nosotros estemos preparados para ese gran día, pero la pregunta es: ¿estamos nosotros preparados para ese gran día? Y por eso nosotros vamos a parafrasear en algunos textos de la Biblia y vamos a irnos a Juan en el capítulo 13, versículo 34, y hablas aquí en el encabezado de un nuevo mandamiento. Dice en el 34: un mandamiento nuevo doy, que nos ames uno con los otros, como yo os he amado, que también amen uno con los otros. En esto conocerán, en otra versión dice, los hombres que soy mi discípulo, si tuvieren amor uno por los otros. Y es una pregunta que nosotros que estamos esperando ese gran día del Señor, que sabemos que Cristo viene, que no estamos, como dice en Colosenses la palabra de Dios, que nos hablas a nosotros de que nos ignoremos acerca de lo que duermen, de lo que no tienen esperanza. Así que vamos a buscarlos, a ver qué nos dicen las escrituras, como vamos a estar parafraseando en algunos textos. Dice primera de Colosenses en el capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezca como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir el Señor en el aire, y si estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, gloria a Dios. Miren bien, por tanto, estar alertados los unos con los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque miren bien, nosotros esperamos con tantos anhelos ese gran día. Y a la verdad anunciamos la venida de Cristo.
Y con el paso de décadas, de los años, de siglos, pues nosotros vemos que muchos profetas se han levantado anunciando ese gran día. El gran día que Cristo viene por su iglesia, por lo que han creído. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué Dios amó al mundo? Porque envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, más no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la luz vino a ellos, al mundo, y ellos no le recibieron, porque sus obras que eran malas iban a ser puestas con temor, que sus obras que son malas sean expuestas a la luz. Y en ese gran día, la verdad que nosotros tenemos que estar preparados. Y la misma palabra de nuestro Padre Celestial, porque Jesús vino a nosotros a modelarnos cómo nosotros teníamos que vivir para ese gran día, para recibir al novio que viene por su iglesia. Ahora es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Estamos nosotros preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo ese gran día, esa manifestación que todos los ojos le van a ver? Y muchos caerán, como dice Mateo 7, en el versículo 23. En aquel día, dice Jesús, sí, porque va a haber juicios. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos, le dimos vistas a los ciegos. Y les responderé y le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es importante que nosotros examinemos nuestros caminos. Examinemos cómo nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ella nos juzgarán a nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, Pablo diciendo, hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y oigan, escuchen esto. Jesús nos dice a nosotros, porque hay una promesa de Jesús. Jesús es el verdadero camino hacia Dios. Es el único que nos va a llevar a nosotros hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dice aquí en la palabra. Dice Jesús en el 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese gran día, hermano. Por eso es que nosotros debemos predicar la bendita palabra del Señor. Porque nosotros somos escogidos. Qué privilegio de nosotros ser escogidos, de nosotros entrar en el plan de salvación de la humanidad. Oigan bien, nosotros somos escogidos en el plan de salvación para la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos escogidos para llevar la bendita palabra del Señor. Así mismo como dijo Isaías, el profeta Isaías, que podemos darle lectura un poquito aquí, a Isaías, que fue el primer profeta que anunció la venida de Cristo. En el 765, pero antes de irnos aquí, quiero hacerles una historia de un hombre común y corriente como tú y como yo. En Corea del Sur, en el año 1942, el general Douglas MacArthur de los Estados Unidos de América, un general de 5 estrellas, pues cuando fue a pelear a Corea del Sur, él había perdido la mayoría de sus hombres, y el general Douglas MacArthur decidió retirarse porque estaba perdiendo muchos hombres, pero él prometió que volvería. Y en el año 1944 volvió y venció. Aleluya, gloria a Dios. Y que si fuese él un hombre común y corriente como tú y como yo,
prometió que volvería y volvió y venció. Así mismo viene nuestro Señor Jesucristo. Ese gran día todo ojo le va a ver. Entonces por eso es que nosotros tenemos que anunciar este evangelio para que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde todos vamos a hacer, vamos a tener que dar cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo. Todos vamos a tener que acudir ante el tribunal de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros ahora, los que vivimos, como dice Primera de Colosenses, que nos ignoremos acerca de los que duermen, de los que no tienen esperanza. No os ignore acerca de los que duermen, de los que no tienen esperanza. O sea, nosotros tenemos que anunciar el evangelio de restauración, el evangelio de salvación, el evangelio que promete vidas eternas y vidas en abundancia. Tenemos que anunciar de Cristo. Cristo viene. Él vino a modelarnos a nosotros que se podía cumplir la ley. Ahora bien, Él dice aquí acerca de la promesa del Espíritu Santo, dice: si me ama, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual es mudo, no puede recibir, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. El que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama serás amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Aleluya, gloria a Dios. Miren bien, y yo lo amaré y me manifestaré en él. El Señor se manifiesta, porque ¿sabe qué? A través de la obediencia. Por eso es que el Señor dice: yo quiero obediencia. Misericordia quiero, obediencia más que sacrificio. Porque podemos ver que el Señor quiere y habla de ese gran mandamiento, de ese nuevo mandamiento, que nos amemos uno con los otros. Porque nosotros no podemos estar llenos de corrupción. Porque si verdaderamente nosotros anhelamos ese gran día, nosotros tenemos que, escuchen esto, para nosotros poder, oigan bien esto, para nosotros poder ver ese gran día, porque lo vamos a ver, pero según leímos la palabra, no todo ojo lo vas a ver. Ahora aquellos que estén revertidos con el Espíritu Santo le van a ver a Él, aunque la Biblia registra que todo ojo le verá, pero ¿cuáles ojos? Cuando habla de todo es de todo. Pero sí nosotros podemos verlo con más claridad. Ustedes saben lo que nosotros ver al Señor cara a cara. ¡Wow! Cara a cara. Entonces es algo que nosotros debemos anhelarlo. El escritor de los Hebreos dice: procurar con más diligencia, en el 12:14, no vaya a ser que perdemos una salvación tan grande. Sí, porque usted se imagina que cuando se manifieste ese gran día, nosotros no estemos preparados. Dios te bendiga, mi prima. Que no estemos preparados para ese gran día. Hay que estar preparados. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos preparar para ese gran día? La Biblia dice: siempre y cuando dependa de vosotros, buscar la paz con todo, sin la cual nadie, sin santidad y sin amor nadie verá
al Señor. O sea, siempre y cuando dependa de vosotros, buscar la paz con todo. Sí, porque a veces depende de nosotros. Y miren que habla de nosotros, no de todo, de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, en nosotros está, como dice Jesús, oíste que fue dicho en el, como yo le puse, el campo de entrenamiento del cristiano, en Mateo 5, en el versículo 34. Ojo por ojo y diente por diente. Y dice Jesús, pero yo os digo, no resista al que es malo. Al que te golpea la mejilla derecha, préstale también la izquierda. Al que te invita a correr, a cargar una milla, ve con él 2. Al que va donde ti a tomarte prestado, no se lo reniegue, dáselo. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a correr una milla. Porque si depende de nosotros la paz de esta humanidad, es de nosotros que depende la paz de esta humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos chofales, esos hombres escogidos por Dios para anunciar el evangelio de la paz. No de nosotros en sí, sino que nosotros somos los que portamos la verdad de Cristo, su palabra. Somos portador de esperanza. Somos los escogidos por Dios, que los hombres nos rechazan. La misma palabra dice, si a ellos los rechazan, a mí me rechazan. Y no está hablando, Jesús está hablando aquí de los discípulos. Jesús sabía que lo iban a rechazar, pero Jesús dice, pero a mí, el que los rechazas a ellos, a mí también me rechazan. Porque nos enfocamos en el mensajero, no en el mensaje, en el depósito que Dios ha depositado en ese hombre. Y por eso muchas personas lamentablemente se van a perder. ¿Por qué? Porque han puesto las miradas en los hombres. Por eso que la palabra dice en Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 5, maldito el hombre que cree en otro hombre, que pone su carne por su brazo y su corazón se aleja de mí. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ver lo que Dios ve. Dios ve tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Miren que en un momento David le dijo al Señor, Señor, júzgame tú, que no me juzguen los hombres. Porque el hombre están dados a mirar la paja que está en el ojo del hermano y no ve la estaca que está en su ojo. Las personas inconversas saben, oigan bien, saben que nosotros somos luz. Porque nos observa, el mundo nos observa. El mundo nos observa y sabe que somos luz. Por eso que Pablo dice, siempre y cuando dependa de vosotros buscar la paz con todo. Porque de nosotros depende que los hombres glorifiquen al Padre como nosotros le estamos glorificando. Que le agradezcan al Padre como nosotros le estamos agradeciendo. Sí, porque nosotros somos los que le llevamos su palabra. Nosotros sembramos la semilla. Ahora el Espíritu Santo se encarga de que ella gemine por dentro, de que ella eche raíz, de que ella pueda crecer. El Espíritu Santo. Nosotros simplemente llevamos la semilla. Nosotros solamente somos instrumentos. En Mateo 25, en el 35 dice, siervo inútil, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entras en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Aleluya, gloria a Dios. En lo poco me has sido fiel. Dice el Señor, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nosotros, los que vivimos, los que aún vivimos, no ignoremos acerca de lo que durmieron antes que nosotros. Porque ya el que se murió, pues no tiene esperanza. No tiene esperanza. Hubieron uno que partieron antes que nosotros, que creyeron. Y están en el paraíso, esperando por segunda vez la venida de Cristo. Pero antes de irnos a Isaías, a Apocalipsis, vámonos a irnos aquí a darle un poco de lecturas acerca de ese gran profeta que le dijo al Señor, envíame a mí. Ese gran profeta que anunció la venida de Cristo.
ese gran profeta, oigan bien, ese gran profeta que también habló de la compasión de Cristo antes de que sucediera. Ya Isaías hacían un promedio de 5 siglos de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, iba a ser rechazado, iba a pasar todo lo que pasó con él. Antes ya a Isaías se le había dado esa visión y ya Isaías lo había profetizado, lo que ibas a pasar con el Maestro, con aquel que viene por ti, por mí, con aquel que padeció en la cruz por ti y por mí y por la humanidad. Amén. Dice Isaías en el capítulo 6, versículo 3, dice: y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. O sea, Isaías pues vio que serafines le adoraban, le glorificaban y gritaban Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se entremetieron con la voz de que clamaban, y las casas se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tienes labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow. Oigan bien, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y ustedes saben que nosotros vamos a tener esa oportunidad si creemos, si confesamos a Cristo como nuestro ayudador, como nuestro Salvador, de ver al Señor cara a cara, así como lo pudo ver el profeta Isaías. También nosotros le veremos cara a cara. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomando de él el altar con una tenaza, y tocando con el sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tu labio, y quitada tu culpa y limpio de tus pecados. Miren bien, quitada tu culpa y limpios de tus pecados. Sí, porque una vez que Jesús venga en su gloria, cuando nosotros seamos elevados hacia las nubes, pues nosotros vamos a subir a las nubes, al aire, un cuerpo glorioso. Todos esos pecados, todas esas manchas que nos queden a nosotros, si no nos mantengamos fieles al Señor, pues vamos a ser despojados. Así como Isaías lo está narrando aquí, que cuando tocó su boca, dice que he aquí que esto tocó tu labio, y en quitada tu culpa y limpio de tus pecados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Wow. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo oír bien, y no extienda, ve por cierto por desierto, mas no comprenda. Agresa al corazón, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava su ardor, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hallan para él sanidad. Miren bien, ese gran día, porque ese gran día que muchos ignoran, hoy en día muchos ignoran acerca del gran día del Señor.
Y es algo que vas a llamar, ¿por qué? Porque muchos en ese gran día, pues, que el hombre ignora hoy en día, porque el hombre solamente tiene alma y espíritu, alma y cuerpo. El hombre le falta el Espíritu Santo para que pueda poder mirar con claridad ese gran día del Señor. Porque yo me imagino cuando esa manifestación ocurra en ese gran día, cuántos hombres van a caer postrados ante los pies del Señor. Nosotros podemos ver que cuando pasó el COVID-19, como le llamaban, el COVID-19, pues el coronavirus, todas las naciones del mundo, porque el ser humano aprende a apreciar la vida cuando ve que la muerte está cerca. Todas las naciones del mundo, vimos los presidentes, los mandatarios de cada nación arrodillados ante Dios, orándole al Señor, porque pensaban que estábamos todos vulnerables. La muerte iba a tocar cada hogar, y creo que así pasó. Y entró un miedo en la humanidad enorme. Incluso podíamos entender que el hombre entró en temor a Dios, porque cuando Dios, nosotros podemos ver que cuando Dios se acercaba al monte donde estaba la zarza ardiente, donde Moisés tuvo ese encuentro con el Señor, solamente con la presencia de Jehová, ese monte humeaba, temblaba. Miren que en un momento Moisés le dijo al pueblo: ¿a ustedes quieren? Yo lo voy a poner para que ustedes hablen con él. Y el pueblo se rehusó. No querían ver la presencia de Dios. Cuando hay un temblorcito de tierra, el hombre se postra ante su rodilla y mira al cielo y pide perdón a Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando se presente el Hijo del Hombre por segunda vez, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo de venir y de que quedáis arrodillados, como tenemos la oportunidad, como cuando el COVID, que todos los presidentes, todos los mandatarios del mundo se arrodillaron y volvieron a ser lo que eran, como el pueblo de Israel. Ese día, ese gran día, ya no va a haber tiempo, porque Él viene por lo que han creído, por lo que se han mantenido fieles a Él. Entonces van a anhelar ser levantados a las nubes, porque la gente van a ver. Eso va a ser un espectáculo grandioso, de ver cómo vas a subir los muertos. Dice que el mal vamos a leerlos aquí en Apocalipsis, en el capítulo, en el versículo 20, 11, dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y dice, porque el juicio ante el gran trono blanco es para aquellos que han estudiado ciencias, aquellos que no creen en la venida de Cristo, aquellos grandes hombres que entienden que esto es por obra para que nadie que esto es por obra, y dice la Biblia que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y dice: y vi un gran trono blanco, y aquel estaba sentado en el delante del cual huyeron las tierras y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ni el cielo ni la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Escuchen bien, ya estoy en el trono blanco, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, miren bien,
que dice que fueron abiertos los libros según sus obras. O sea que nosotros pues tenemos que entender que ante Dios nosotros estamos encubiertos. O sea, Dios nos ve a nosotros. No hay un lugar, un escudriño donde nosotros nos podemos ocultar. Si a nosotros pues no nos alcanza la justicia terrenal, pues nos va a alcanzar la justicia de Dios. Y aquel día van a ser abiertos los libros. Los libros. Oigan bien, los libros. Perdón, los libros van a ser abiertos. O sea que de nosotros se está escribiendo todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros vamos a ser juzgados según sean nuestras obras. Ahora, escuchen bien lo que dice más para abajo. Dice, y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren bien. O sea, el mal va a entregar sus muertos. O sea, porque hay personas que han muerto en un accidente marítimo. Hay otro que, bueno, el que muere en un accidente aéreo cae en el mar o cae en tierra. Pero miren, y esto de verdad debiera traerle miedo al ser humano. Miedo, de verdad. Porque esto va a acontecer. Esto va a acontecer, hermanos. Entonces tenemos que estar preparados para ese gran día. Para ese gran día que Cristo se va a manifestar. Que Cristo viene por la novia, por su iglesia, por lo que han creído. Pero es hoy el día de salvación. Es hoy que el Señor promete. Hoy, el mañana es incierto. Ese gran día que Cristo se manifieste ahí en las nubes, que venga por su iglesia, dice que los muertos, oigan bien lo que dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego aquellos, los que hayan muerto, también resucitarán y serán levantados a las nubes en un cuerpo incorruptible. ¡Wow! Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. O sea, la muerte y el Hades fueron lanzados. Y el que no se encontró también. Usted sabe lo que es tal por toda una eternidad. O sea, una muerte eterna en el calor, en el fuego. O sea, y aparentemente va a estar vivo. Ya termino con este texto. Nosotros tenemos una historia porque hay que estar preparado para ese gran día. Pero tenemos que hablar de ese gran día. Tenemos que hablar del infierno. El infierno es real, hermano. Ay, pero que nadie ha venido de allá. Nadie ha venido de allá. Bueno, la Biblia lo dice. Y yo lo creo. Cristo viene, pero todo el tiempo yo tengo años y años que Cristo viene y Cristo nada que llegue. Pero yo lo creo que Cristo viene. Y yo te estoy invitando en esta mañana, hermanos y amigos, a creer. Porque Cristo viene y Cristo viene ya. Cristo viene, hermano. Así que es importante que nosotros entendamos que ese gran día viene. Y nosotros vemos que Isaías profetizó la venida de Cristo. Y luego Isaías profetizó que Cristo viene por segunda vez. Y luego vimos a un Elías a través de Malaquías que también Cristo viene. Y vemos a un Pablo anunciando que Cristo viene. Y vimos estos grandes hombres del siglo XX y XXI, a un Gigi Ávila, Joaquín Gigi Ávila anunció Cristo viene. Billy Graham anunció Cristo viene. William Miller anunció Cristo viene. Y hoy nosotros estamos anunciando Cristo viene. Cristo viene. Ahora no sabemos el día ni la hora. ¿Por qué? Porque Dios te dejó a ti, porque Dios no quería moverte como un títere.
Dios te dio el libre de voluntad para que tú escojas. En Deuteronomios, en el capítulo 28, en el versículo 15, dice el Señor: porque yo pongo hoy delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, dice el Señor, 30:15, para que tú elijas. Tú elijas. Tú eliges el camino que tú quieres coger. Como dice el proverbista, en la vida hay caminos que al hombre le pueden parecer rectos, pero que su final son caminos de muerte. Escuchen lo que dice Pedro, que dice Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga la oportunidad que nos da el Señor, que te está dando el Señor, que me está dando el Señor, que arregle mi cuenta antes de ese gran día que Él se manifieste. Porque Él no quiere que nadie vaya a estar ante el trono blanco, a donde van a ser enjuiciados, y el que no se encuentre inscritos en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces es el momento, hermanos, de reflexionar en estas palabras, porque Cristo viene y ya de ahí no hay otra oportunidad. La oportunidad es hoy el día de salvación, es hoy. Isaías anunció el futuro. Isaías habló de lo que iba a acontecer con el Mesías. Y muchos de nosotros pues vivimos anunciando la venida de Cristo. Porque Dios le da a conocer los tiempos y las cosas que van a acontecer a su siervo, a aquel escogió. ¿Para qué? Para que prediquen su palabra, para que nadie alegue ignorancia de que ¿por qué estoy aquí? Por eso es que la Biblia dice que el mal entregará sus muertos, el infierno entregará sus muertos, porque van a estar ante el trono blanco, ante el tribunal de Dios. ¿Para qué? Para cuando tú van a ser abiertos los libros y tú vas a preguntar: pero Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Bueno, Willy, el primo de Raimundo que está conectado ahí, ¿usted sabe por qué usted está aquí? Porque Raimundo fue muchas veces a Navarrete y le predicó y usted no hizo caso. Raimundo, usted lo vio mucho predicando en las redes sociales y usted no hizo caso. Usted lo escuchaba, pero una cosa es creer y una cosa es decir: tú eres mi Señor, yo voy a hacer tu voluntad a partir de hoy, tú eres mi Señor. Por eso que el Señor dice: siervo inútil, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es. Y dice, continúa Pedro diciéndonos a nosotros aquí, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, miren, ustedes saben que en mismo Apocalipsis, aquí en el 20, nos hablas a nosotros de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vamos a leerlo y terminamos aquí. Porque después que todo esto acontezca, nosotros vamos a ir por un tiempo ante el tribunal del Señor. Vamos a estar allí en ese lugar, en el paraíso eterno, en ese Edén, lo que hemos creído, lo que resucitamos en Él. Y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Y jugará Dios todas las lágrimas, y enjugará, escuchen esta palabra, y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: ellos están, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En aquel tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, les tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren bien, antes de terminar, quiero aquí aclarar algo. Miren que terminas aquí en el cielo nuevo y una tierra nueva, y nos hablas a nosotros, acerca del juicio del gran trono blanco. Pero miren que habla acerca de los abominables, de los homicidas, de los fornicarios, de los adúlteros, de los idólatras, de los mentirosos, de todos estos que éramos antes. Porque antes nosotros éramos así. Antes nosotros estábamos en delitos y pecados, y el Señor nos perdonó. Y nosotros los que creemos, los que hemos reconciliado nuestra vida con el Señor, los que nos reconciliamos con Él, escuchen estos hermanos, pasamos de las tinieblas a la luz. Y esto es lo que el hombre natural no puede ver con claridad. Hermano, el gran día se acerca, hermanos. No sabemos el día ni la hora, porque ni al Hijo se le fue dado, pero sí Él mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielos. Descenderá del cielos en las nubes, y vendrá por todos aquellos lo que hemos creído. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, escuchen bien, los muertos en Cristo. Por eso es que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, y si muero en Cristo también es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, y si muero en Cristo también es ganancia. Ahora le vamos a dar una pincelada antes de irnos allá, porque los que están conectados tienen que entender cuál es la vida que a Dios le agrada. A mí Dios me dice cuál es la vida que a Él le agrada a través de su palabra. Y dice aquí en Primera de Colosenses, en el capítulo 4:1, dice: por lo demás, hermanos, rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más. Porque ya habéis que instrucción tenéis, os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios en vuestros santificación, que os aparte de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, miren la vida que agradas a Dios, como nos le está detallando aquí en Primera de Colosenses, el apóstol de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que ninguno os agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificando, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha el hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Miren bien, porque a veces desecha, el hombre cree que está desechando el hombre, y a quien tú estás desechando es a Dios. Deja de estar mirando las faltas en el hombre y entras en el gozo del Señor. Hermanos, comienzas para que Dios deposite el Espíritu Santo que ha depositado en nosotros, para que vaya sacando todas esas inmundicias y comiences a vivir en justicia y en la santidad del Señor, porque el Señor nos santifica, nos justifica en su Hijo amado, en Jesucristo. Amén. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os ames unos a los otros, y también los hace así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procure tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de las maneras que os hemos mandado, al fin de que os conduzca honradamente para con los de afuera, y no tenga necesidad de nada. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hemos terminado. Así que, hermano, espero en Dios Todopoderoso que hemos sido entendidos de estas palabras, que hemos sido más hacedores que oidores, y que entendemos que el día del Señor vendrá. Cristo viene y es eminente la venida de Cristo. Así que si alguno ha estado viviendo fuera del alcance de Dios, es hoy el momento de que entienda que debes reconciliar tu vida con el Señor. Reconcilia tu vida con el Señor. Aparta de ti el mal. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. El Señor nos librará del castigos eternos. Él nos librará. La palabra dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿De qué nos hace libre? De esa muerte eterna que fue preparada para el diablo y sus ángeles y sus seguidores, y para aquellos que despreciaron las gracias, para aquellos que se hicieron ignorantes a la verdad. Ahí también van a ser lanzados junto con él. Así que, hermano, dale gracias en esta mañana al Señor, porque el Señor procura llamar nuestra atención. El Señor no viene hablando, viene trabajando con el corazón del hombre desde el Génesis. Desde el principio que se dañó las semejanzas, esa comunión que tenía el hombre con Dios, esa semejanza. Yo he venido trabajando con el corazón del hombre poco a poco. Porque Dios, su misericordia es grande y para siempre. En esta mañana dile, Señor Jesús, la verdad que he pecado contra el cielo y contra ti, y que a la verdad que he vivido todos estos años como si no tuviera esperanza, entendiendo que el que se muere ya murió. Pero hoy me he dado cuenta que a través de tu palabra, a través de tu espíritu, he entendido que verdaderamente no todo termina aquí, que vamos a ir a un lugar, a una nueva Jerusalén,
a donde tú vas a enjugar todas lágrimas, a donde vamos a ser felices por toda una eternidad. Y yo quiero ir a ese lugar, yo quiero ir a ese lugar. Así que, Señor, necesito que me perdones en esta mañana. Yo quiero aparecer en el libro de la vida. Yo quiero aparecer en el libro de la vida porque yo no quiero ser echado a ese lago de fuego. Porque la palabra dice así mismo, dice la palabra, que los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida van a ser echados junto con el diablo y sus ángeles en el lago de fuego. Perdóname, Señor, porque a partir de hoy yo voy a comenzar a andar en tus caminos. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino que nos guía hacia Dios, hermano. El único camino que nos guía hacia Dios. No son los mormones, no son los católicos, no son los evangélicos, no son los adventistas, no son ninguna entidad religiosa nos va a llevar a nosotros al cielo. Quien nos lleva a nosotros a ese paraíso se llama Jesucristo, hermano. Pon los ojos en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y voy a hacer una oración, ya terminamos en esta mañana, por María Martínez. Dios te bendiga, María Martínez. Dice: pido oración para el Señor me bendiga con a mi esposo. Bueno, vamos a orar por María Martínez y diciéndote, María Martínez, voy a tomarme la palabra con esta oración que me pide esta sierva del Señor, porque todo el que está con la unión con su esposo, me parece que puso, María, de la forma que nosotros, dice el Señor que si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, que lo podemos ver literalmente, que lo podemos tocar, como nosotros no, si nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano, que lo podemos mirar, palparlo con nuestros ojos, tocarlo con nuestras manos, ¿cómo digamos que amamos a Dios que no lo vemos, que estás en el cielo? A veces nos cuesta tantos trabajo perdonar, porque nosotros queremos que nos perdonen a nosotros. Nosotros queremos que el otro se humille a nosotros. Y Pablo dice: María Martínez, siempre y cuando dependa de vosotros buscar la paz nosotros con todos. A veces quizá no tenemos la razón, pero nosotros tenemos que dejar de ser para que Él sea. Dejar de ser nosotros para que Él sea. No importa los años, que tengas separada de Él, búscale. Si tienes que humillarte, humíllate. La Biblia dice que el que se humilla, Él los exalta. Y a veces creemos que cuando nos humillamos, esto quizá nos devalúa como persona. No, hermanos, mujer, nosotros glorificamos al Padre que está en el cielo cuando nos humillamos. No importa que nos hayan lastimado a nosotros, nosotros somos la luz de este mundo. Jesús en un momento le dijo con esto termino porque estamos ya muy avanzados, le dijo Jesús en Mateo, dice: miren, si usted trae su ofrenda, si alguno de vosotros trae las ofrendas al altar, escuchen esto, al altar, y allí se acuerda que su hermano pecó contra él, o escuchen bien que Jesús dice: su hermano pecó contra ustedes, ve y pon tu ofrenda a un lado, ve y ponte de acuerdo con tu hermano, y luego ven y deposita tu ofrenda. El Señor, un acto, yo creo que la palabra más grande que hay en la Biblia es la humillación. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. La Biblia que dice que el que se humilla será exaltado. Estaremos orando por tu matrimonio, María Martínez, y que sea Dios obrando en ese matrimonio conforme a tu voluntad. Pero te digo en esta mañana, créele a Dios, y que nada te separe del amor de Dios.
Porque a veces quizá una separación, si se fue él, amén, pero si te fuiste tú, regresa. Pero que nada te aparte del amor de Dios. Jesús dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, tiene que entender que tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme, sabiendo que por causa de mí, tiene que dejar madre, padre, hijo, hija, esposo, esposa, todo. O sea, nada puede estar por encima de Dios, porque nada puede sacarnos del gozo del Señor. Nada. Si se fue, déjalo ir. Déjalo ir. Ahora, no te estoy diciendo que no lo intente, inténtalo. Pero si Él se quiere ir, se vaya. Pero que nada te quite el gozo de tu Señor. Órale al Señor. Si tienes que luchar, lucha. Porque a veces hay que luchar para poder obtener lo que queremos. No basta con orar. No, no, no. A veces tenemos que movernos. La fe sin obra, dice la palabra, es muerte. Así que Dios lo bendiga en esta mañana. Paz y gracia. Misericordia, mi Dios, misericordia. Te pido por la humanidad. Misericordia, mi Dios, misericordia. Sé que pronto volverás.